Bienvenidos a Hablando de Historias y en esta ocasión creo que es el Hablando de Historias más hablando de historias de todos porque hablaremos tanto de cómo escribir una buena trama, cómo construir personajes, cómo crear un world building. Hablaremos un poco de todos estos elementos que hay que trabajar para crear una buena historia junto al invitado de hoy que también se dedica a escribir relatos, ¿no? Ya sabéis que en mi caso yo voy a sacar mi primera novela que saldrá en octubre, noviembre. Y bueno, pues los dos hablaremos un poco de cuál es nuestro proceso de escritura, cómo llegamos a construir todo esto. Así que no me entretengo más y saltamos a la charla. Bienvenidos a Está Hablando de Historias. Esta semana tenemos a Tacha. Hola, Hola. buenas. Hola. Vamos a hablar en esta ocasión de historias y de cómo escribimos nosotros nuestras historias. Tacha, aparte de tener un canal en YouTube, también escribe relatos. Y un poquito, pues eso, vamos a hablar un poco de cómo nos planteamos todo esto. Si quieres empezar un poco hablando sobre el tipo de relatos que escribes, antes de entrar, digamos, en materia. Sí, bueno, yo el tipo de relato que escribo prácticamente son casi todos de terror. Y luego por otro lado estoy escribiendo pues una historia relacionada con fantasía y terror. Pero como todos los relatos que escribo son de terror, pues terror, ya está. No hay nada más. Pues bueno, dejaré también tus redes sociales debajo en la caja de Sí, descripción para que la gente te pueda localizar. Ya viniste, de hecho, aún hablando de historias, hablamos de Lovecraft y todo eso, también el tema de sí. terror, obviamente, bueno, porque es, digamos, tu punto fuerte. Mm. Y eso, entonces hablamos. Mira, yo el primer punto que me he preparado para hablar aquí es, bueno, como yo he comentado en el canal, me estoy leyendo el libro este del curso de escritura creativa de Brandon Sanderson. Sí, que vi el vídeo tuyo. Sí. Y de hecho, bueno, me ha molado mucho el libro porque, o sea, hay muchas cosas. Yo no he tenido como formación de escritor, igual que para el tema de la ilustración, pues sí que me he formado, he ido a una academia y todo esto, y además que, bueno, en fin, estudié el bachillerato artístico y todo esto. Formación de dibujo sí que he tenido, pero formación de escritura no he tenido nada, o sea, no he ido a ningún curso de escribir. Y yo he aprendido a Yo escribir. tampoco, nunca me he formado yo tampoco, no, Claro, no, en ningún sitio. entonces, claro, aprendes a escribir un poco leyendo. No ves, no sé si a ti te ha pasado de leer un autor y decir, hostia, me mola el recurso este que ha utilizado, lo voy a utilizar yo bueno, en los textos que escriba, en los relatos, en mi caso las novelas. No sé si tú te ha pasado esto de leer eso a un Mm, autor y encontrar un recurso que él haya utilizado sí. para cogerlo. Sí, a ver, me ha pasado con Lovecraft. Es decir, a ver, yo no me he inspirado directamente en él, pero claro, de tanto mamar a Lovecraft, muchas veces cuando escribo un relato, de manera indirecta, pues estoy influido por él y cuando escribo me sale un poco como su estilo, ¿sabes? La manera esa que tiene de escribir, ¿no? Con tantos detalles y tal. Así que por esa parte yo por Lovecraft estoy influenciado. Sí. Y no sé si por algún otro escritor que yo sepa, igual por algún otro quizás sí, pero eso ya no lo sé. Sí, bueno, yo creo, también es lo que suelen decir, ¿no? De que para escribir hay que leer. En mi caso yo creo que no solo leer, sino también empaparte de muchas historias, ¿no? O sea, que te Sí, valen lo mismo películas, o te valen series, o te vale, pues, videojuegos también, porque al final es entender, pues, estas historias. También, por otra parte, hay que entender que la narrativa es diferente según bueno, lo que estés consumiendo, ¿no? La narrativa para un videojuego va a ser diferente porque tienen que meter ahí a veces con calzador, la parte de la jugabilidad. Esto, por ejemplo, lo comenté con el Assassin's Creed 1. El Assassin's Creed 1 tiene una historia que está guay, pero se mm, nota cuando meten las mecánicas de la jugabilidad para hacer que la historia avance, ¿no? Este tipo de misiones repetitivas y todo eso. sí. Bueno, pero yo creo que pasa en Assassin's Creed y también pasa en muchísimos juegos de mundo abierto, ¿eh? Que te meten las misioncitas estas, ¿no? Y yo me acuerdo que en The Witcher eso lo noté bastante, el The Witcher 3, te Sí, digo. En misiones estas que son como muy tontas. Ahora me ha venido una a la mente de que tenías que buscarle una cabra a un tipo, ¿sabes? sí. Y son misiones de estas que dices, a ver, ¿esto qué es? ¿No? Que es como, pues mucho relleno. Sí, pero bueno, aún así en The Witcher creo que las integraban bastante bien en este sentido. No, no,
Me refiero, cuando digo mecánicas, me refiero, por ejemplo, el tema de que siempre es lo mismo. O, tipo, yo qué sé, esto, por ejemplo, en juegos de multijugador se nota, ¿no? El mátame a X bichos o recoge X Sí, elementos. Esto sí que es como muy... En The Witcher era como mucho más sutil, entre comillas. No, era sí, como bueno, es que más... Sí, The Witcher 3 es un juegazo. claro. Bueno, a lo que iba. Que Sí, leyendo, sí. que leyendo el libro, hay una cosa que hablas, Anderson, justo al principio, y es hablar del tipo de escritor que eres, ¿no? Él lo abre que existe como los escritores que son de descubrimiento y los que son de esquema. Y el tema del... A mí quiero decir, me ha gustado leerme el libro en el punto en el que lo estoy leyendo porque yo ya he... Quiero decir, yo ya llevo un tiempo escribiendo, entonces muchas de estas cosas que él dice, aunque no las tenga con, digamos, la nomenclatura tal, sí que entiendo de lo que está hablando porque me ha pasado. A ti seguramente cuando te lo explique también lo pillas. Y es que Claro. hay un cierto tipo de escritor que escribe folio en blanco sin tener ni idea de lo que va a escribir y va a lo que surja, que esto nos ha pasado algunas veces, y hay otro tipo de escritor que es el que yo me englobo más aquí, que es el de esquema, y es el que hace todo, lo monta todo, y dice esto va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar lo otro, y una vez tiene eso, entonces se pone a escribir. Yo soy... tiro Vale, muchísimo. yo si quieres te lo digo porque, Sí, bueno, cuando lo han mencionado me he reído. Yo soy de los primeros. Yo soy de descubrimiento, o sea, ya te lo digo. sí, A no ser, pero yo creo que porque son todos relatos. sí, Pero, por ejemplo, para la historia esta, la otra de fantasía que estoy sí, escribiendo, que claro, es mucho más larga, claro. sí que lo tengo todo como más esquematizado, ¿no? Aunque lo tengo todo en la mente, también te lo digo. Pero cuando yo voy a escribir un relato de terror, yo soy, bueno, pues de descubrimiento, yo empiezo a escribir y lo que surja. Y ya está. Y casi todos mis relatos de terror han sido escritos así. Sí, bueno, yo necesito... Claro, el tema también es que el tipo de obra que escribo yo abarca mucho. Es decir, son muy largas y tal. Entonces, yo lo que quiero evitar es hacerme un perdidos. Perdidos es descubrimiento total. De empezar a ver cómo lo vamos a ir haciendo y cuando llega al final, la isla es un váter. Y fin. Entonces, claro, eso es lo que quiero evitar en mis novelas. Y creo que el tema de tenerlo todo preparado antes de ponerme a escribir, de saber dónde vamos a ir, o al menos los puntos álgidos y tal. Sanderson habla de que él es un poco un híbrido, que él lo tiene todo como muy pautado, pero del punto A al punto B ahí va un poco por descubrimiento. Y a mí también me pasa eso, de que a veces te pones a escribir y te sale algo para un personaje que no tenías previsto, pero dices, hostia, esta línea o esa dimensión que le ha salido a este personaje me mola, la voy a intentar mantener a ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Mm. Mientras cumpla esos puntos, ¿no? Mientras se vaya del punto A al punto B, el cómo vayamos ahí, pues está guay que a veces sea el propio personaje el que te muestre el camino. Mm. Es que también te iba a decir una cosa. Yo, a la hora de escribir, algo que tengo yo mucho, es que yo suelo escribir cuando estoy muy inspirado, ¿sabes? Y entonces, pues, ¿cómo te lo explico? Yo cuando estoy muy inspirado, pues ya me pongo, o sea, abro el Word y me pongo a escribir, ¿no? Y ya está, no hago ningún tipo de esquema previo ni nada, o sea, yo cuando estoy inspirado voy ahí, pum, y continúo la historia. Es mi modus operandi en todos los relatos. Mm. No, bueno, claro, para relatos supongo que también funciona mejor, aunque bueno, supongo que hay gente que hace pues, más novela de esta manera también, ¿no? Sí. El tema de ir por descubrimiento, yo no puedo. O sea, yo es como... lo voy a llevar muchas veces al dibujo porque también es el otro punto que tal, pero hay gente que dibuja sin hacer un boceto ni una base del dibujo. O sea, el tío coge el boli y ya empieza por un ojo y te hace el otro ojo, y te lo dibuja sin hacer ningún tipo de boceto, ni esquema, ni nada. Y claro, yo flipo con esta gente. De hecho, hace ya muchos años, en un salón del manga, creo que era, que había un stand, bueno, un juego de rol que se llama Anima. Y estaba el ilustrador de ese juego, que me parece que es japonés, y estaba ahí el hombre. Y claro, como no hablaba castellano, nosotros estábamos hablando con el creador del juego. Y el otro, claro, estaba con su libretita dibujando.
¿no? Y tenía un boli, un pilot de estos, bueno, un boli, dibujando ahí en la libretita. Pero claro, el cabrón te hacía unas ilustraciones de la hostia sin hacer el boceto a lápiz ni nada. Yo es imposible que haga eso. O sea, es imposible que yo te haga una Hombre, ilustración sin hacer el boceto, sin... Claro, con la ilustración, con, digamos, con los relatos me pasa lo mismo. Yo es imposible que me ponga... Supongo, claro, es lo que digo, que depende de la persona y depende de las... sí, no sé. de cómo eres, ¿no? Hombre, si Pero... lo hacía él también, hombre, el tío debería ser un prodigio. No, pero bueno, hay gente que también funciona Mm, así. O sea, yo mucha gente de la que sigo lo hace todo por esquema, incluso te enseña los bocetos y tal. En Instagram muchos de los que sigo lo hacen así. Pero hay gente, y me han encontrado varios, que lo hacen de esta manera. Y es alucinante porque, claro, es que ellos ya tienen el dibujo en la cabeza y saben dónde va cada cosa en el papel sin verlo, ¿no? Claro, hombre, es impresionante, sí. sí, eso mola mucho. Y claro, imagino que el tema del descubrimiento muchas veces funcionará de esta manera, ¿no? Que aunque sea Sí, mentalmente, tú ya tienes una idea de hacia dónde quieres que vaya el relato. sí. A ver, yo no, a ver, en mi caso yo no lo tengo todo en la cabeza, obviamente, porque voy pasito a pasito, ¿no? Escribiendo cuando estoy inspirado y ya está, pero sí, sería así. Es muy interesante esto por... Bueno, por eso que te digo, ¿no? A mí me costaría mucho el ir sin el esquema. Yo necesito darle muchas vueltas. También es verdad que ahora he aprendido a no necesitar tantas vueltas y tal. Y creo que al principio sí que necesitaba muchísimo y sobre todo... Ya hablaremos más adelante del tema del world building y todo esto, Sí. Es que porque... claro, si quieres construir algo complejo, al final lo del descubrimiento es una locura. O sea, tienes que hacerlo esquematizado sí o sí, Claro. ¿no? A ver, Por ejemplo, tú quieres escribir una historia, ¿no? Que es más compleja, es más larga, tiene sí. un world building. Pues eso yo también lo veo, hombre, es lo normal, ¿no? Hmm. Sí, también, no sé. El tema, bueno, yo lo hago así, es de la manera que me siento más cómodo para hacerlo. Y sobre todo porque me da una seguridad de que no me voy a desviar en exceso, o si lo hago, como mínimo sé cuánto me he desviado del camino que tenía trazado inicialmente, ¿no? Y es como una Sí. seguridad de decir, hostia, es que aquí me he ido muchísimo. O ahora he ido por aquí, tengo que llegar a este punto, pero es que nos hemos ido demasiado como para poder hacer esto, hay que corregirlo, ¿no? Te da, Sí. te da esa seguridad, esa red para mí, de que no te vas a ir demasiado, que como mínimo tienes una intención para el personaje, también esa motivación de hacia dónde tiene que ir, ¿no? Y esto, bueno, también creo que el tema de ir con un esquema, al menos para mí, es con lo que más, digamos, seguro me encuentro a la hora de escribir. Una preguntilla, Sí. una Dime, dime. curiosidad. ¿Tú cuando escribes, dónde lo haces? ¿A nivel de programa o...? O sea, en plan, porque hay gente que, yo qué sé, a lo mejor lo escribe a mano, escribe la historia, o lo escribe en un procesador de texto, porque yo qué sé, porque le gusta así, de esa manera específica. Sí. No, mira, yo uso el Google Sheets, de hecho. Ah, O sea, voy, vale. voy ahí con el Word de Google. Es que yo, por ejemplo, yo uso el Word Sí, 2007 y no me gusta escribir en ningún otro procesador de texto que no sea el Word 2007. No sé, es una manía mía, ¿eh? sí, sí. Yo te lo No, digo ahí. yo uso esto porque al final me he acostumbrado mucho a utilizar cosas que estén en la nube. Para las ilustraciones uso Dropbox Sí. y antes utilizaba Word y tal, pero es un petardo el tenerlo que instalar cada vez que se te fastidia el ordenador. Además, el documento... Yo trabajo con dos ordenadores. Tengo el de pie, digamos, el grande donde Sí. hago las ilustraciones y todo, donde básicamente estoy el 90% del tiempo, pero luego tengo un portátil que por si me tengo que ir fuera o lo que sea, pues también lo uso ahí. Entonces, claro, si lo tengo que tener en ambos, luego el archivo lo tengo que copiar, pasármelo a un pendrive, no sé cuántos. Podría tenerlo en Dropbox, pero ya también aparte, aunque no sea mucho, pero algo de espacio quita. Ya. Tenerlo en Google es lo mejor porque esté en el ordenador que esté, voy a mi cuenta y ya está. Y encima lo tengo todo como mucho más ordenado y es siempre el mismo interfaz, todo lo mismo. Entonces, para mí es lo más cómodo, realmente, a la hora de escribir. Ahora, precisamente, tengo un problema y es que ahora que estoy, bueno, voy a escribir la primera novela, ya tengo toda la parte del esquema y todo esto de esta novela, lo he hecho con Google, pero he Mm. empezado a coger todo el world building que yo he ido haciendo durante los últimos años.
Claro, Word Building este lo tenía en páginas de Word. Pero además en páginas de Word, de una por aquí, la otra por allá, la otra... Y claro, ahora estoy intentando recopilar todo lo que he hecho y pasarlo bueno, al Drive, ¿no? O sea, picando porque además, claro, esto llevo muchos años trabajando en esta historia y el World Building ha sufrido muchos cambios. Los sitios también han sufrido cambios de nomenclaturas, de que a lo mejor una ciudad se llama de una manera y ahora se llama de otra, porque considero que la sonoridad en el primer momento lo hice muy... O sea, no tuve muy en cuenta eso porque era justo cuando estaba empezando a escribir. Entonces, claro, no tuve muy en cuenta la sonoridad de las palabras y todo esto. Entonces, a medida que he ido haciendo las cosas, he ido mejorando, he ido cambiando estas cuestiones. Y claro, ahora me encuentro con muchos papeles desperdigados por todas partes. Y intentar unirlos y que tenga todo, pues eso, una coherencia y tal, está siendo un follón enorme. Ya. Entonces, si alguien empieza, yo le recomendaría, primero, que sea ordenado. Porque yo con las ilustraciones sí que soy bastante ordenado, pero con esto de los textos, y más al principio, es que hace ya muchos años que estoy con todo esto, pues lo tengo todo un poco manga por hombro, aunque lo tengo más o menos todo localizado, pero aún así el poder ponerle un orden y todo esto me está costando bastante, y no es que me esté inventando nada, sino básicamente es reunir todo lo que ya tengo hecho, ¿no? Así que sí que es verdad que, por ejemplo, herramientas como esta van bien en ese sentido, ¿no? De tener un orden Sí. y cuando... Porque a mí lo que no me gusta es, a medida que vas escribiendo, mierda, ahora que hay un personaje, ¿cómo se llama? Y poner nombres es lo puto peor que hay Te doy todas las razones, es lo peor. A mí se me da fatal poner Sí, sí, nombres. sí. O nombres de ciudades, Sí, nombres de un personaje, nombres de lo que sea. Los nombres sí, sí. son horribles. Son horribles. Entonces, a mí eso me gusta tenerlo de antes. Porque cuando escribo, escribo. Pero no quiero frenar y decir, vale, mierda, ahora tengo que poner esto, ¿cómo se llama? Y pasas media hora o 45 minutos buscando el nombre de tal cosa. Entonces, eso lo tenemos hecho de antes. Ni que sea... Yo, por ejemplo, para la novela esta, también es verdad que tengo mucho hecho. Pero me he reservado una semana para dedicar esa semana entera a acabar de cerrar estos flecos. De que no tenga cuestiones de que mientras esté escribiendo diga, vale, pues a ver esto cómo funciona, o aquí esta sociedad cómo va a funcionar, porque tal, ¿no? Que todas estas cuestiones que necesito saber antes de ponerme a escribir, pues desde cuestiones culturales, desde nombres de personajes, de tal o cual, todo eso ya lo tenga hecho de antes para que cuando me ponga a escribir, me pongo a escribir. Pero porque si no, el frenar en seco y decir, ¿y ahora qué? Esto es horrible. Sí, te Sí, sí. entiendo. Bueno, lo del Google Docs, cada uno, a mí es Sí, que escribir en el Google Docs o Google Drive, como sí. se llame, eso no es para mí. Yo tengo que usar mi Word 2007 y ya está. Bueno, cada uno está más a gusto en el entorno que estoy y Sí, mientras... sí, Eso es normal, que decir, realmente al final cada uno tiene sus cosas. Yo utilizo el que utilizo por eso, por la comodidad esta, y al final me he acostumbrado. Al principio no estaba del todo cómodo, pero bueno, lo usaba para el trabajo, para otras cosas, que no era escribir de esta manera. Y ahora al final, pues ya que lo usaba para una cosa, pues ya lo uso para todo y es como para mí es más cómodo. bueno, cada uno Sí. Pues vamos lo que le al, vaya mejor. al punto, mira, que sería ya entrando un poco más en el tema de escribir, ¿cómo planteas tus tramas? O sea, a la hora de escribir, ¿cómo te planteas una trama, una idea? O sea, es decir, pasas de una idea y dices, tengo este concepto, quiero desarrollarlo en una historia, o directamente tienes dos, tres personajes o una ambientación y de ahí creas algo. Mm, ¿Cómo planteo yo mi trama? Es que volvemos al punto de antes. Yo más bien, bueno, sí, quizá sí, parto de los personajes, obviamente, y luego pues voy haciendo de lo que me vaya saliendo de aquí, del coco. Pero, Básicamente sería eso. o sea, primero No hay diseñas, más. digamos, el personaje y luego una vez tienes el personaje, lo sueltas en el mundo a ver qué le pasa. Mm, Es que claro, depende de la historia que quiera hacer, porque ahora que lo pienso, en mis relatos, o sea, en mis relatos de terror no pienso en el personaje. Quizá porque es la víctima, pero, pero no pienso tanto en el personaje, sino lo que va a suceder. Pero, por ejemplo, para la historia que quieres escribir tú, o que
quiero escribir yo en un futuro, yo creo que es importante empezar primero por los personajes, diría yo. En mi opinión, no lo sé. Sí. No sé qué opinarás tú. Bueno, yo depende. Claro, es que yo empecé de una manera muy rara, porque yo empecé todo esto con el error de novato de empezar por la ambientación. De crear un mundo. También es verdad que el mundo en el que suceden mis historias empezó siendo una base para una especie de juego de rol que quería hacer con los colegas, ¿no? Entonces, claro, yo empecé creando la ambientación precisamente porque era lo importante para el juego de rol, ¿no? No era tanto la historia, que eso dependería de la partida que hiciéramos, sino más bien empezar pues creando ese mundo que fuera rico para que cualquier tipo de historia que nos pudiéramos plantear pues fuera posible, ¿no? Y yo empecé un poco así, por eso también es verdad que la ambientación y todo esto ha sufrido tantos cambios, porque no es lo mismo hacer una ambientación para un juego de rol que para una novela. Claro. Hay ciertas cosas que para una novela sí que tienes que tener en cuenta, como la historia de ese sitio y todo este tipo de cosas, porque cada sitio tiene, bueno, tiene las peculiaridades que tiene, ¿no? Y quizá para un juego de rol sí que es necesario, pero yo tiraba mucho de clichés en el tema, ¿no? O sea, decir, enanos, pues esto, elfos, lo otro. Y ya está, porque era lo típico. Además, en aquel momento tampoco tenía tanto... No había leído tanto, ni había visto tantas pelis, ni nada. Entonces, y es fácil, ¿eh? Caer en estos clichés, en realidad. Entonces, ahora ha quedado algo que me mola bastante, y es que tiene una apariencia desde fuera. Si tú lo ves simplemente la portada, puedes ver como, hostia, esto es lo típico, pero a la que rascas un poco he cambiado todo, he intentado girar todo, ¿no? Entonces, para que la gente vaya con unas pretensiones de, pues esto es esto, y luego cuando te quieres dar cuenta ves que no. Entonces creo que eso es algo, la parte guay, ¿no? Porque sí que quería intentar alejarme un poco de la fantasía de Martin, en la que es prácticamente Edad Media, hay un poquito de magia, ¿no? En plan, pues dragones, gigantes y todo esto, pero no es la fantasía que, bueno, con lo que yo he crecido, que es la del Señor de los Anillos, ¿no? Que es la fantasía dura, ¿no? Entonces quería un mundo que fuera fantasía dura en cuanto a elementos, pero que realmente tuviera un toque realista y no tuviera ese toque, digamos, idealizado que tiene la fantasía de Tolkien. En el que el elfo es evidente que va a ser el bueno, en el que el otro sabes que es el malo porque le ha tocado serlo, porque no puede ser que tal, en el que este tipo de cosas. Entonces, sí que si tú lo ves desde fuera, la apariencia del mundo es lo típico, pero a la que rascas un poco ya ves que las cosas cambian un poco diferentes, son un poquito diferentes. Entonces, por ejemplo, de tu novela, ¿qué género sería en realidad? ¿Fantasía? Sí, es fantasía, quizá en algunos casos fantasía un poco oscura, porque, bueno, hay ciertos momentitos, bueno, ciertos momentos en los que hay cuestiones un poco demasiado oscuras. No, hay un poquito de rollo, sobre todo en la primera novela hay un rollo un poquito Lovecraft de cultos y cosas así, tipo, yo qué sé, lo que puedes encontrar en el ceremonial o cosas así. Hay ciertos momentos tipo eso, pero por lo general es eso, es fantasía, ¿no? Pero también es verdad que Fantasía en el mundo medieval, ¿no? Sí, en un mundo más... Bueno, es más renacimiento en este caso. Y también depende de las novelas. O sea, van a ser varias novelas. De hecho, tengo programadas unas 8. 8 novelas. 8 novelas. ¿Qué dices, Dani? ¿Sí? Sí, son 7 u 8, pero yo creo que van pero a ser eso lo 8. tienes ya esquematizado. Sí. O sea, es que claro, el tema es lo que te digo. Yo no puedo plantearme 8 novelas sin saber qué va a pasar en cada una de estas 8 novelas. Porque si no es como, vale, ¿hacia dónde va cada persona? Hay cuestiones que van a cerrar arcos que se empiezan en la primera novela y se cierran en la octava. Quiero decir, y arcos que tú cuando lees la primera novela ni te das cuenta que es un arco, un detalle, a lo mejor una frase que se suelta ahí. Pero está pensado para que esa frase tenga un sentido si te vuelves a leer el libro después de haberte leído todos, ¿sabes? Pero cada novela de cuántas páginas. No, intentaré que sean cortas, de unas 300 Porque y pico. también incluirás tus ilustraciones, ¿no? Claro, sí. Ilustraciones y mapas. Voy a poner un huevo de mapas. Joder. Porque creo que algo muy chulo del tema de la fantasía y tal, algo que me mola mucho es perderme en los mapas y explorar las ciudades por mi cuenta, ¿sabes? Entonces, además es muy importante también para que el lector
digamos que se sepa ubicar, ¿no? Sí. O sea, siempre viene bien. O sea, hay Pues mucha gente esa que le mola esto. Siempre que hay una historia de fantasía, normalmente suele haber un mapa o dos mapas. Y ya Mm, está. Yo quiero que si vamos a una ciudad, cada ciudad nueva que se te presente tenga su mapa. sí. Y tengas, Para... tengas una ilustración de la ciudad, ¿no? Sí, bueno, Creo que era. quiero decir, no una ilustración en plan del paisaje, que de paisajes habrán poquitos, habrán un par en la primera novela, una cosa así, de sitios como muy clave, ¿no? Mm. Pero mapas, de, digamos, con vista desde arriba de la ciudad y tal, de esto sí que quiero poner de cada una de ellas, ¿no? Para que puedas ver también los distintos barrios y cómo funciona, ¿no? También Eso es aquí... complejo, ¿eh? Porque te vas a tener que inventar también una ciudad. Sí, sí, sí. Bueno, pero a Bueno, ver, que... Quiero decir, porque no has visto todavía todo el tema que tengo yo de world building, pero yo a lo mejor de world claro. building tengo como 100 páginas escritas. Solo de world building, hasta... Es decir, el tema, justo, mira, estuve repasando esto que te digo para ordenarlo todo y encontré Mm. un documento que había hecho pues, hace ya unos años en el que ponía digamos, la superficie del planeta, el eje de inclinación del planeta, la distancia a la que está el planeta del Sol, la gravedad que hay en el planeta, la masa del planeta. Es decir, está calculado absolutamente todo. El sistema de rotación, en qué momento hace, pues eso, las estaciones. Hay varias estaciones, también el tiempo, cómo funciona, porque obviamente son más horas que en O la sea, eso Tierra. ya lo tienes Todo escrito. esto ya está escrito, está planteado. O sea que habrán planetas. En este caso es simplemente uno, porque es Mm. el único, pero mi historia está planteada como va por sagas. O sea, quiero decir, ahora esta primera saga son 8 novelas, pero puede que más adelante escriba otra saga que suceda en otro planeta. Y sucederá dentro del mismo ecosistema, por decirlo así. Es otro planeta, pero puede venir. Entonces, claro, me interesa saber que si un personaje de otro planeta va o por algún motivo llega a este planeta, según la gravedad o la diferencia de gravedad que hay en los distintos planetas, él se tendrá que comportar de una manera u otra en el planeta. Es decir, si es superior la gravedad a su planeta, le Mm. va a costar más moverse, pero si uno del otro va al otro es más ligero, pues va a poder ser más tipo Superman. Este tipo de cosas las quiero tener en cuenta para futuras cosas que no sé si las voy a hacer o no. Pero Vale. hay que establecerlo de entrada para por si pasa. Estoy Que... aquí o sea, dándole vueltas a lo que me Sí, has dicho, lo de los planetas, porque, bueno, a ver cómo va a ser tu historia, ¿no? sí, sí. Se, Habrá se cuestiones. está. Y también es verdad que otra cosa que tiene mi historia es que al ser tan larga, tiene varias Mm. épocas. Entonces, claro, empieza con esa época, te digo, que es Renacimiento, pero ya acaba en una especie de Revolución Francesa, ¿no? Ostras. Claro, coge varios siglos y ves esa evolución a nivel ideológico, a nivel cultural, las sociedades cambian, piensan de manera diferente. Y también es verdad que al final de la historia también llega un punto un poco sci-fi, porque pasan cositas, no quiero desvelar nada porque es un poco spoiler, pero pasan cosas y al final de la historia, los últimos libros tienen elementos un poco sci-fi dentro de ese... Y es el mismo planeta, pero ha pasado el tiempo. Y es una de las cosas que a mí me, entre comillas, fastidiaba un poco del Señor de los Anillos, y es que desde que, por ejemplo, en las pelis, desde que el prólogo Mm. hasta que empieza la historia original pasan 3.000 años. Y en 3.000 años no han evolucionado tecnológicamente ni un ápice. Y eso es algo que Mm. yo decía, mierda, pero ¿cómo puede ser? Es decir, teniendo en cuenta esto, el Señor de los Anillos tendría que ser el puto Star Wars. Porque han Sí. pasado 3.000 años, tendrían que estar... Y no es. Y entonces a mí eso me daba mucha rabia y decía, hostia, pues tendría que hacerlo aquí. Básicamente entre las novelas no pasa tanto, pasa 2 siglos, una cosa así. Pero aunque no haya digamos, una revolución industrial muy gorda, sí que hay cambios. Y a nivel de gobierno es diferente, porque pasas de un estado absolutista a un estado donde ya hay cortes y representación y todo ese tipo de cosas. A nivel político cambia, a nivel cultural cambia. Los roles pues cómo está conceptuada la mujer antes a cómo está conceptuada ahora también ha cambiado. Me imagino que para escribir todo esto, bueno, habrás leído un montón de historia, ¿no? Porque. Claro. Bueno, a ver, es que el Ah, tema político a mí me pilla más de cerca porque yo estudié ciencias políticas. Entonces, ostras. fue de esas cosas que haces un poco por casualidad. Pero me encontré ahí y dije, hostia, pues habrá que aprovecharlo, ¿no? Y un poco el tema político.
por eso me gusta explorar con distintos sistemas de gobierno según la raza también. Y la naturaleza de cada raza tiene distintas maneras de copiarlo, ¿no? Entonces, también es verdad, pues eso, ¿no? Que a lo mejor hay una raza que tiene un sistema de gobierno X y otra dice, hostia, me mola esto, pero no igual que lo hacen ellos, de la manera que mejor me puedo aprovechar yo, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones y cómo evoluciona a nivel político todos estos países, a mí es el juego, a mí es lo que me gusta, es el puzzle este, ¿no? De decir, vale, pues planteo esto, vamos a resolver las piezas. Claro, la cuestión y el error aquí donde puedes caer si eres novel, y es lo que a mí me pasaba al principio, es que quieras contar todo esto tal cual, párrafo, en la novela. Y ahí es cuando la cagas, porque aburres al lector. Porque no ha venido a leer un libro de política ni un libro de filosofía. Ha venido aquí a leer una aventura. Entonces... Oye, una pregunta, Dani, dime. que tengo. Bueno, me van entrando preguntas. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo pasa desde que empieza tu novela hasta que se acaba? Pues en tiempo ese absoluto, unos... ¿Qué te diré yo? Unos casi 300 años, 200 y pico. Claro, ahora te voy a hacer la siguiente pregunta. Habrá muchos personajes que se morirán, ¿no? Y otros nacerán. No creo que sean como inmortales. Aquí hay ya algún que otro spoiler, pero... Vale. Pero sí, la mayor... O sea, que decir, hay como un primer arco de la historia, luego hay un parón, pasan X años y luego empiezas un segundo arco con personajes nuevos. Vale. Y hasta aquí puedo leer. Vale, no hagamos spoiler de ello, No hagamos pero... spoilers. Pero sí, o sea, claro, el tema, por ejemplo, es que hay personajes que son elfos, que son inmortales. Un elfo en mi mundo puede vivir prácticamente unos 100.000 años. No, 100.000 años no, 10.000 años. Entonces, claro, hay un personaje que es interesante, que es un elfo, que este elfo ha estado en todas las edades y siempre ha sido el mismo elfo. Porque claro, es eso, o sea, él puede porque es inmortal. Claro, ahí ves la diferencia con los humanos, que los humanos no te aguantan nada. Claro, pero habrán algunos que la cascarán y vendrán otros. Y vendrán otros, y muchas... O sea, yo lo tengo pensado en 2 arcos, un primer arco que abarcará a lo mejor unos 50 años, una cosa así, y luego el otro arco que pasa como 200 y pico años después, que entonces ese sí que abarcará un poquito menos, a lo mejor unos 20 años, una cosa así. ¿Van a morir muchos en tu novela o...? A ver, claro, en cuanto al final sí, porque el tiempo no perdona. Pero no considero que sea un autor muy, muy de matar. Es decir, muere gente, claramente. Quiero decir, porque creo que tampoco hay que salvar a todos los personajes. No. Pero eso no significa que vaya a cuchillo como Martin, de que te has tropezado, pues venga, muerte. O vas a mirar... A mí eso, ojo, porque eso se me ha pegado de Martin, tengo que reconocerlo. Es una de esas cosas que sí que se me han pegado. Sí. A ver, a mí me molaba el hecho de que los personajes no tengan la seguridad de seguir vivos. Eso creo que está guay. Pero creo que exagerarlo ya es casi el meme. Y es, hostia, no sé hasta qué punto... Y luego pasa un poco como pasó en la serie, que al principio eso se mantenía bastante bien, y luego en el momento en el que ya no había material, digamos, de Martin, entonces a partir de ahí eso ya se ablandó y ya costaba más que se muriera la gente. Entonces ahí es... Totalmente. No sé, cuesta... No sé, yo creo que está bien que si... O sea, no salvar al personaje de manera mágica, de hacer un Deus Ex Machina y se salva porque, cuidado, no, eso no va a pasar. Dependerá del personaje. Es que tampoco puedo decir más porque hay personajes que a lo mejor se salvan, pero cuando tú entiendes el personaje dices, vale, porque es él. Y hay personajes que va a pasar eso. Que tú vas a entender bien el personaje y no vas a nunca tener miedo por ese personaje porque sabes cómo es. Y luego hay otros personajes que en cualquier momento puede pasar. Porque pues más normal, entre comillas. Entonces, bueno, esto también es un poco... Cuando ya leáis, pues ya lo entenderéis mejor, pero es eso. Quiero decir, tampoco voy a salvar a nadie, o sea, no hay nadie que esté protegido, por decirlo así. Si la situación le lleva a eso, pues le va a llevar a eso. Pero tampoco es algo que vaya a buscar de decir, a ver cómo mato a este o tal. No, hay personajes que sí que tengo claro que van a morir, otros que no lo sé, hay otros que
Pero es que depende. Hay personajes cuya muerte es necesaria para que la historia avance. Eso sí, siempre pasa. Y tengo varios personajes que los tengo marcados de muerte, pero básicamente porque la historia necesita de sus muertes para poder avanzar. Y yo creo que tampoco puedes salvarlos a todos, ¿no? Quiero decir, No, incluso yo creo que aburriría si siempre se salvan todos. Entonces, hombre, sería muy aburrido, yo sí. creo. No pasa Entonces, nada. que, que mueran algunos también mantiene al lector, me parece, atento. Porque dice, hostia, si se ha muerto este, a lo mejor este puede morir. O sea, es un poco lo que te digo. En el caso de Martin dices, vaya, la van a palmar todos, pues qué mal. Mm. Pero en el caso de otros autores sabes que por mucho que pase nunca van a morir nadie. Entonces vas como más tranquilo. A mí me mola pues estar en un término intermedio, ¿no? De que a veces pasan cosas y no muere nadie y a veces pasan cosas y sí que mueren. Entonces nunca vas a saber cuándo sí o cuándo no. Y vas a estar como más en velo. Claro, igual Sí, durante mucha parte de la historia crees que alguien que no se va a morir porque es él, hasta que un día fuera, para. se acabó, Sí, sí, sí. a la Sí, bueno, tumba. un poquito es eso, ir jugando también con todo esto en relación al personaje. O sea, es eso, al final, lo que hablaba, por ejemplo, del cómo construir las historias, yo realmente funciono más por temas o por ideas, ¿no? De quiero trabajar esta idea. Y entonces, como quiero trabajar esta idea, me invento una historia que vaya alrededor de esa idea. Y a partir de ahí, pues genero una trama. A veces esa trama necesita de personajes, y entonces creo los personajes eh, para que cumplan ese papel dentro de la trama, pero luego, claro, el personaje, si solo va a ser funcional, quiero decir, es muy plano, entonces no va... Entonces le tienes que Mm. dar sus propias... Entonces a partir de ahí vas como puliendo, ¿no? Entonces generas un elemento que es muy básico, bueno, un poco también dibujo igual, o sea, genero una forma amorfa, pero que más o menos me da la idea de por dónde quiero que el espacio que quiero que ocupe la ilustración y a partir de ahí voy definiendo. Y con los textos funciona un poco igual. Genero con una idea que es como más, digamos, abstracta y a partir de ahí pues voy creando, ¿no? Y voy añadiendo estas cuestiones que quizá en un principio pues no consideraba importantes. A veces sí que es verdad que tenía personajes que eran puramente funcionales y, ¿sabes? El típico personaje que aparece para darle la carta al protagonista y se va. Y este tío Sí, que... Claro, ahora ya estas cosas intento evitarlas, porque ya me doy más ya. cuenta de que pasan. Pero... Pero claro, esto también es el... Por ejemplo, el libro de Sanderson me ha ayudado mucho en ese sentido. De que hay muchas cosas que yo hacía y que las hacía, pues, un poco como cuenta él, pero que no era consciente de ello. Y quizá lo que me ayudó este libro es para poner nombre a las cosas que hacía. Y también para ser más consciente de ellas, ¿no? Claro, eso te ayuda pues a escribir mejor la historia. Claro. A plantear, sobre todo los temas de los detalles, de decir, vale, pues a ver, este personaje de aquí, aunque sea secundario, necesito que haga tal cosa, cuál es su motivación, qué es lo que quiere. Planteármelo con todos los personajes, a ver, a no ser que sea un transeúnte que está por ahí, que claro, tampoco le voy a poner, no, es que este tío, no. Pero para si es un personaje que tiene cierto diálogo, entre comillas, pues obviamente sí, le voy a trabajar un poquito más. Y eso, además, esta historia también ha sido, la primera novela ha sido más reto porque hay una trama de investigación. Y era algo que yo eso no me había enfrentado nunca, porque claro, obviamente ha pasado algo, hay que investigarlo, pero para investigarlo tienes que saber cómo ha pasado. Entonces, bueno, no sé, ha sido muy interesante el trabajar en el guión de esto por ese Sí. motivo, porque también te da bueno, otros recursos para... Es que escribir historias de este tamaño es todo un desafío, ¿eh? Porque es que no es solo la trama, sino las subtramas, el world building, los personajes, el no sé qué, las ciudades. Es todo un desafío. Yo lo pienso también con mi historia y digo, es un desafío, madre mía. Pero bueno, es estimulante, Sí, yo, gusta. yo lo pillé un poco por reto, porque, claro, yo empecé con todo esto cuando, digamos, descubrí a Tolkien más en profundidad. O sea, más allá de las películas, cuando ya me puse a leer, a ver un poco todo lo que había hecho este hombre, y dije, hostias, es que... Y claro, a mí lo que me fastidia, lo que me fascina, mejor, de él,
es todo el tema de la lengua. Que me encantaría poder llegar a ese punto, ¿sabes? Inventarme mis propias lenguas y tal. Le daría otro nivel que ahora mismo no puedo. ¿Sabes? O sea, ahora mismo eso sí que ya... O sea, me puedo inventar sistemas políticos, me puedo inventar... Bueno, pero yo creo que, bueno, eres capaz, ¿no? O sea, al final, después de haber inventado todo eso, lo que he dicho anteriormente, Sí. se puede llegar a una lengua. Sí, pero no sé, a mí me... Ahí ya sí que ya no sé ni por dónde empezar. Una lengua en plan bien, ¿eh? Me refiero, o sea, como lo Sí, hacía él sí, con su claro. gramática y todo. Uf, lo veo complicado. Que sí, que con el tiempo podría intentar hacerlo, Se pero... puede, pero... Claro, no, a mí eso, Tolkien me parece A un ver, yo no maestro. sé, no sé, yo por mi parte, yo no sé si llegaría hasta ese punto. Pero bueno, quién sabe. No, claro, al final yo creo que o sea, sería necesario si quisiera hacerlo lo más realista posible. Estaría súper bien, porque esto también añade otro tema de complejidad, ¿no? A lo mejor de gente que no hablan la misma lengua y entonces puedes hacer que no se acaban de entender porque uno es muy oriundo de un país como más cerrado y que solo hablan su lengua. Y aunque existe una lengua común, vamos a decir general, que es lo que suele pasar en la mayoría de historias, existe esa lengua común y en mi caso pues es lo que pasa, porque es que tampoco tengo otra, eh, que puedan darse esos casos de que yo qué sé, de que según el país en el que estás tienen un dialecto o una manera de hablarlo, eso molaría un montón, sería algo muy chulo. Sí, Pero bueno, en fin, tampoco podemos llegar a es todo y complejo, sí. es complejo. Pero bueno, ya se verá. Al final, Claro, pues sería como... Es decir, si no lo pongo desde el principio, no puedo ponerlo al final. A no ser que haga una revisión de todas las novelas, cosa que no creo que vaya a pasar. Pues eso, sería complicado porque entonces ya queda raro. Que al principio no y luego sí. Entonces, sí. bueno. Sí, sí. Pues a ver, hemos hablado de la trama, pues vamos a por personajes. ¿Tú los personajes cómo los construyes? Mm, a ver, en mis relatos de terror realmente los hago pues por descubrimiento, pero en la historia esta que quiero Sí. escribir, bueno, estoy escribiendo, mira, te va a sorprender, pero muchos personajes están basados en personas reales que yo conozco. Y a raíz de ahí yo los transformo y bueno, sale lo que sale. Está chulo O eso. sea, bueno, no tienen por qué ser siempre personajes reales, sino también personajes que pues he visto en ficción, en un libro, en una Hmm. película, pero muchos son personas reales. Gente que conoces y... Sí. Sí, está chulo, está chulo. Yo en mi caso, de hecho, no. La mayoría son más quizá por ideas o por arquetipos, o al menos empiezan así. Luego me gusta darles una vuelta. Siempre me mola el darles la vuelta a lo que vaya a hacer, ¿no? Yo qué sé. En el personaje, por ejemplo, yo qué sé, de un protagonista que pudiera tener, digo, vale, aquí necesito un protagonista X. Hay un protagonista que disfruto muchísimo con él. No tiene muchas escenas en el primer libro, que aparece más Mm. cerca del final. Pero bueno, cuando leáis el libro ya sabréis quién es, porque empieza a entrar, o sea, pisando fuerte. Y básicamente se va a comer el segundo y el tercer libro él. Entonces, lo dejo ahí para introducirlo, pero es un personaje que disfruto muchísimo porque, es decir, es una manera de jugar con el personaje que me permite hacer prácticamente todo. Y luego tengo personajes como más normales, porque tampoco... Claro, si todo el mundo estuviera tan arriba, entonces nadie estaría arriba, porque obviamente todos... Claro. Claro, pero tener personajes normales, la mayoría de personajes, gente como tú y como yo, pues que hace las cosas bueno, como puede, obviamente existe magia en el mundo y todo esto, pero tampoco todo el mundo es usuario de magia y todo esto, aunque sea algo más o menos común como profesión, por decirlo así, porque ser mago es como una profesión. Eh, digamos, la gente normal no usa magia, es gente, pues eso, es decir, con las limitaciones de una persona normal. Mm. Entonces, bueno, pues ahí intento hacer muchos personajes de esta manera y que realmente lo importante de esa gente, pues sea a lo mejor, pues las ganas que tiene de sobresalir o de reconocimiento, o a veces algunos no, algunos personajes los Claro. hago
porque yo que sé, quiero hacer un fanático de una religión y vamos a jugar con un personaje que sea un fanático y un puto loco. Pero no un puto loco en el sentido de que tenga mucho poder, sino que simplemente está muy chalado de la cabeza y vamos a jugar con eso. A veces es divertido jugar con el personaje y a veces hay personajes, pues yo que sé, que a lo mejor tienen un conflicto interno muy jodido de que, yo que sé, la situación en la que están, pues les obliga a ir por un camino tremendamente oscuro, pero que a lo mejor ellos no han decidido libremente ir por ese camino. Yo que sé, me mola jugar con personajes así, personajes que son más arrogantes porque son muy... van desde un punto de vista muy intelectual, ¿no? Entonces es el típico tío, un Sheldon, por ejemplo, ¿no? Algo tipo jugar con eso, y lo confrontas con otro tío que sea más, pues, de un guerrero. Y a ver cómo juegan, ¿no? Y además son de distintos países, tal, a ver, porque también a nivel cultural es distinto, ¿no? Es verdad, o sea, tengo un país en mi relato y de hecho hay una parte importante, bueno, la historia empieza allí un poco y es un país que todo el país son empollones, básicamente. Es un país que su digamos, eje principal es la universidad que tienen ahí, la cultura, el conocimiento y tal, es una especie de idealización de la Atenas clásica, ¿no? Y ahí prácticamente todo el mundo va de ese palo. Obviamente en el Renacimiento, por lo tanto, a nivel tecnológico es mejor y, bueno, más avanzado y tal. Pero es como si la democracia ateniense hubiese durado hasta el Renacimiento, ¿no? Un poco esa es la idea. A ver qué pasa, cómo ha evolucionado eso, ¿no? Entonces jugar con eso y las personas de allí son completamente diferentes a la gente de otro país que a lo mejor puede ser como, yo qué sé, pues la España o la Inglaterra del Renacimiento. Porque a nivel cultural, a nivel político, a nivel ideológico, incluso a nivel religioso, pues tienen otras creencias. Y eso también hace que choquen. Entonces es guay trabajar con todo eso y jugar el personaje no ya solo por el carácter del personaje, sino por el sitio del que viene. Entonces eso me parece chulo y trabajo con eso. A lo mejor digo, vale, voy a hacer un personaje que lo necesito porque tiene que ser un apoyo para X personaje tal, pero claro, le tengo que dar a ese personaje el revestimiento según de dónde viene, el carácter que quiero ponerle, tal. Entonces, a partir de ahí, un personaje que podía ser simplemente un apoyo para otro, empieza a tener como unas reglas de juego con ese personaje. No lo puedes usar para hacer cualquier cosa. No tiene eso. Y es un poco lo que te comentaba antes de resolver el puzzle. Al final es eso, tienes como la pieza, pero vas poco a poco pues montando todo esto hasta que acaban de encajar todas las piezas. Joder, me he quedado... Es interesante sin duda y muy chulo. Sí, sí. Ya tengo ganas de leer la novela. Yo, pues lo que te he dicho antes, muchos de los personajes míos son personas reales, no los he calcado y ya está. Yo siempre he sido una persona muy analítica y realmente analizo sus personalidades y a partir de ahí pues empiezo a construirlo y ya está. O sea, al final con un personaje es eso, es entender un poco cómo piensa, ¿no? Sí. ¿Qué reglas de juego va a seguir el personaje? Exacto. Sí. Y a raíz de ahí pues ya... Claro, vas montando, lo metes en la... Por eso a veces los personajes te dicen un poco por dónde va a ir la historia. Porque lo dejas suelto en esa situación y entonces él como que te va guiando. Que no sé si a ti te pasa cuando escribes. O sea, a mí a veces... Sí, sé lo que dices un poco. A veces es eso, yo tengo que ir al punto A al punto B, pero tampoco tengo muy claro todo lo que va a pasar. Y a veces cuando me pongo a escribir incluso los diálogos realmente, para mí los personajes están hablando. O sea, yo no tengo previsto el diálogo de tal, pero como sé cómo piensa cada uno, digo, pues este va a decir esto. Me pasa. Este va a decir lo otro. Y te queda un diálogo realmente por entender los personajes, pero no es que tú lo tengas previsto ese diálogo. Sobre todo en los diálogos, creo que es la parte interesante. Sí que a lo mejor hay alguna frase, que te lo quiero colar, que esta frase mola mucho, pero por lo general la mayoría de diálogos a mí me funciona eso, haciendo que los personajes hablen ellos. Luego obviamente hay cosas que se pueden revisar y tal, porque nunca sale a la primera, pero sí que la primera base del diálogo es el personaje que habla solo. Bueno, con los demás, ¿no? Obviamente. Sí. Sí. Pues, si te parece... Bueno, te iba a hablar un poco del world building, pero no sé si tú haces world building en tus relatos o ya más para la novela esta que tienes prevista. Claro, los relatos de terror
Es un poco como los personajes, porque yo no pienso tanto en el personaje principal, ¿no? Por así decirlo. Y el world building, pues tampoco lo toco. Porque son relatos, son cortos y no me centro tanto en eso. Pero claro, en la otra historia, pues. A ver, sobre world building, es que apenas he comenzado. También tengo que decir eso. Pero me tengo que poner porque hay mucha faena ahí dentro. Sí, sí, Solo sí. sé que es un ambiente medieval y ya está, y poco más. Sí, no, a ver, yo he tenido el problema de que le he dedicado demasiado tiempo al world building. O sea, si yo ahora empezaba de cero, seguramente le dedicaría como mucho 3 meses. Como mucho. Y ya tres A meses es una mí burrada. sé que el world building va a ser lo que más me va a costar, Pero yo creo. al final, por ejemplo, ahora lo que estoy haciendo, bueno, aparte de recopilarlo todo, es a la hora de escribir, hacerme preguntas. Es decir, para ver un poco qué es lo que necesito, porque tampoco quiero construir más de lo que necesite. Porque eso pasa muchas veces. Dices, oh, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y al final te estás escribiendo cosas que ni siquiera las vas a usar para la novela. Entonces dices, sí que está bien tener eso de fondo para, aunque no lo vayas a usar directamente o vayas a hacer el volcado de información directo, sí tenerlo para poderlo utilizar, pues yo qué sé, para la manera que la que va a hablar un personaje, o para que suelte una frase comentando esto, o para lo que sea, para darle más chicha, ¿no? Pero claro, a veces te inventas cosas que es que ni siquiera te van a valer para eso. Que bueno, está bien que lo sepas tú, pero bueno, en fin, tampoco. Entonces, me gusta ahora que ya tengo una base bastante sólida en este sentido, plantearme, vale, a ver, para la novela, o sea, para lo que quiero escribir, de aquí qué preguntas tendría que hacer. Entonces me escribo preguntas. Y a partir de ahí digo, pues tendría que preguntarme esto, o esto, otro, esto, otro. Entonces estas cuestiones sí que intento resolverlas, en plan, pues un poco lo que te digo, con las piezas que tengo, a ver qué otras piezas me faltan. Y resuelvo eso en concreto, pero no voy más allá. Entonces eso reduce mucho los tiempos y hace que no piense en cosas que tampoco van a ser necesarias y hace que vaya más rápido. Por eso te digo, me he dado una semana para acabar estas cosas porque no quiero dedicarle más tiempo. Creo que también es un error de principiante el quedarte mucho, mucho tiempo trabajando en el world building y luego no. Claro. Es decir, luego no avanzar en la trama. O sea, lo importante es la trama. Y el world building tiene que estar al servicio de esa trama. Entonces, por eso me gusta hacer eso de contestar preguntas. Y más ahora que yo tengo una base pues bastante extensa de world building creado, pues con eso ya tengo suficiente. Si necesito alguna cosa más, pues me haré las preguntas que toquen, 4 o 5 las que sean, resuelvo esas preguntas y acabamos. Porque si no te puedes perder. Y es un riesgo que le pasa a mucha gente de que se pierde en el world building y de ahí no sale. Por eso te digo, si por ejemplo tengo previsto hacer otra saga de novelas o lo que sea, esa otra saga tendrá un world building completamente diferente a lo que estoy escribiendo ahora. Me voy a apretar el tiempo un montón. O sea, voy a hacer primero la trama. O sea, tengo muy claro que voy a escribir primero la trama y luego ya haré el world building que necesite para esa trama. O sea, no voy a hacer el error que he hecho con esta de ponerme a escribir páginas. Ya te digo, o sea, tengo más de 100 páginas escritas solo de world building. Dios. Entonces, Es mucho. es mucha cosa, mucha historia. Claro, tengo prácticamente 1000 años escritos de historia del mundo este. Entonces, claro, a veces son cosas que pueden ser innecesarias. Hay mucha trama de. O sea, hay mucha parte de la trama que mola un montón y que no voy a contar. Pero está ahí puesta. Entonces, claro. Bueno, pues no sé, esto no lo volvería a hacer para otra historia. Haría lo justo, o sea, la trama y el world building necesario para esa trama. Y fin. Una preguntilla. Sí. Como tu historia, bueno, está comprendida, has dicho, entre el Renacimiento, Sí, ¿no? una Hasta la especie. Revolución Sí, Francesa, algo parecido. ¿te has inspirado en hechos históricos reales? No, en hechos históricos no. Sí que me he inspirado en, por ejemplo, pues el tema de la tecnología, cómo funciona, el tema de, pues por ejemplo, también maneras de pensar, cómo funciona a nivel pues, filosófico o cultural, este tipo de entornos. Pero en cuanto a hechos políticos, no. Bueno, también es verdad que el tema de, por ejemplo, los sistemas de gobierno, pues evolucionan de una manera también similar.
pero no me he inspirado tampoco en hechos históricos concretos. O sea, no hay una revolución francesa Claro. ¿cómo se dice? En mi historia, ¿no? Eso no va a pasar, no va a haber algo similar. Pero bueno, quiero decir, cada uno, o sea, me baso, digamos, en la ambientación y todo lo que esa ambientación tiene que aportar. Intento ser lo más exacto desde un punto de vista histórico con eso, pero también es verdad que hay salvedades porque, claro, obviamente en el mundo en el que yo estoy escribiendo existe la magia y, y en la Revolución Francesa mucha magia no había tampoco. No. Pero bueno, lo puedes adaptar. Claro, por A eso, ver, eso es no lo hace guay. falta que calques la Claro, Revolución Francesa, no la calques, pero bueno, modificarla un sí, poco. entonces, claro, hay que jugar un poco con eso y creo que es también en parte lo guay. El tener algo que sea familiar. Yo creo que en parte una de las gracias de todo esto es eso. Tienes algo que es familiar, porque hay muchas cosas con las que te puedes agarrar porque te suena, Sí. pero, pero gusta verlo porque tiene esa parte como diferente, ¿no? De que, claro, esta parte la conozco, pero yo qué sé, el Renacimiento lo conozco, pero el Renacimiento con elfos, hostia, eso es otro tema, Claro. ¿no? O esa parte de rollo fantasía también me suena, la parte de Renacimiento me suena, pero el cómo interactúan todos estos elementos juntos no lo había visto. O tal, y además que ya te digo, o sea, aparecen ciertos personajes que yo creo que solo por esos personajes vale la pena ver la historia. Sí, sí, sin duda. Es muy interesante, la Sí. verdad. Entonces, bueno, pues si quieres, no sé, lo podemos dejar aquí, ya llevamos casi una horita. Ha Mm. sido una charla... Una Sí, pregunta dime, dime. que también te quiero hacer. ¿Tú en qué te inspiras para escribir? Es que ahora ya llega un punto en el que me inspiro en lo Pues mío. claro, es que para escribir todo eso, y me has dicho que no te inspiras, ¿no? En cosas que han pasado de verdad o personas de Sí. verdad, tienes que tener una imaginación Bueno, a muy ver, bestia. es que claro, ten en cuenta, yo empecé muy por clichés, o sea, esta historia empezó Claro. muy por clichés del género de la fantasía y yo hacía fantasía muy clásica. O sea, de lo típico que podéis encontrar historias estas del Warhammer este setentero, bueno, ochentero, de los elfos con hombreras gigantes, ¿sabes? Esa estética. Y yo empecé con esa idea en la cabeza, lo que pasa es que poco a poco lo he ido puliendo. Y ahora es otra cosa completamente diferente. O sea, ahora los elfos. Claro. O sea, también una de las cosas que hay es que hay elfos, hay enanos, hay de todo, pero todos visten de una manera, vamos a decir, entre comillas, normal. No existe un estilo élfico de vestir. O sea, el elfo viste del Renacimiento normal, sin sus filigranas élficas ni todo eso. Entonces, no sé, me gusta también trabajarlo de este modo o poner conceptos. O sea, es que claro, tampoco te puedo hacer aquí el de esto porque, bueno, no No, no es hace falta. mucho spoiler, pero sí que te destriparía un poquito No, parte de no la primera spoiles, no novela. spoiles nada porque yo Pero, lo que me gustaría leerlo yo, sí. ¿sabes? Y disfrutarlo. Pero por En vez de ejemplo, que yo se qué me sé, hay un spoile. punto en el que no sale en la novela porque es muy anterior. Pero por ejemplo, planteo, bueno, la evolución, digamos, temporal de cualquier de esto, necesitamos una época de gran imperio, un imperio clásico. Entonces, hago las historias alrededor de una especie de imperio romano. Mm. Un híbrido, una cosa así. Entonces, claro, planteo esa ambientación para el mundo y a partir de ahí, pues, cómo se comporta cada una. Un poco por lo que te digo, de conocer cada. Entonces, a mí las historias me salen más o menos solas, porque, o yo que sé, hay este personaje, o digo, aquí necesito un conflicto. Porque si no, esto queda muy vacío, necesito un conflicto, o puede ser que haya paz, ¿no? Me he dado cuenta un poco de esto, de que siempre que parece que va a haber paz, luego aparece paz, otro conflicto, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, en algún momento, pues sí que hay épocas de estabilidad, pues 10 años de paz, tal, no sé, 20 años de paz, pero siempre hay como algún conflicto que está a la vuelta de la esquina. Para darle Pasa chip. lo mismo con el mundo real, ¿eh? Si te fijas. Sí, sí, bueno, a ver, siempre estamos de broncas. Sí, Y bueno, es un poco, es lo triste, pero es lo que hay. sí. Entonces, bueno, he intentado hacer un poco eso. Jugar y decir, vale, ¿y ahora quién puede? Entonces, y también he intentado que no siempre es decir, que por ejemplo la dinastía de reyes o digamos de los hombres, que es como la importante, he intentado que no siempre sean los buenos. O sea, que a veces le salga alguno que sea cabrón.
Claro. que no por llevar un apellido vas a ser siempre bueno. Entonces, eso es algo que he intentado hacer, porque pues, ya sería raro que una familia durante 1000 años ni uno le saliera un cabrón. Entonces, pues he intentado jugar con eso, de hacerlo pues de este modo. De una manera en la que, pues, oye, tengo estos personajes, sí, pero mira, este va a salir malo. Entonces este será, aunque tenga el apellido, aunque sea de los Sí. reyes y tal, pues no tiene por qué ser bueno. Y jugar un poco de esta manera, pues venga, ahora vamos a jugar con esto. A veces sí, que me he inspirado en algún suceso. Mira, no aparece en las novelas porque sucede muy de manera anterior, pero sí que tengo alguna cosa inspirada en algún suceso de la Biblia a nivel de personajes. De meter. Ah, pues aquí le voy a poner esto que no es para nada igual, pero la idea que hay detrás sí que es un poquito la misma, porque me molaba, ¿no? He jugado un Yo poquito. para escribir mi historia, de hecho, Sí. uno de los libros que me quiero leer para inspirarme es la Biblia. Sí, sí, yo también tengo. De hecho, Así tengo que... previsto otra saga de novelas que va un poco bastante inspirada en eso, pero no he querido abrir el melón porque ya tengo aquí bastante y hasta que no acabe esto no quiero empezar a abrir otras cosas. Otra Pero... Sí, preguntilla. dime, dime. Me parezco el entrevistador. Pero bueno, yo pregunto. Sí, sí. O sea, ¿y en tu historia será una novela más para adultos, para gente joven? Bueno, es... En resumen, hay Sí, sí. sangre, hay sexo. A ver, sangre hay bastante. Hay momentos Vale. muy... O sea, muy momentos jodidos. gore. ¿Qué? Hay momentos así en plan gore como en Juego de Tronos. Sí, hay momentos bastante... Sobre todo con ciertos personajes, hay momentos de gente que se le va mucho la puta cabeza. Vale. Pero también he querido jugar con esto. A nivel de sexo y todo esto, no tanto. Es decir, sí que hay, pero no es tanto como Juego de Tronos. Claro. Pero Bueno, sí Juego de que es verdad Tronos que es hay muy alguna exagerado cosilla, también. pero no es tan... Es que me pasa a mí un poco como a Sanderson, que no me siento muy cómodo también con este tipo de escenas. Entonces, sí que las hay, porque hay ciertos personajes pues, que pues, les lleva eso, obviamente, forma parte del mundo y tiene que estar ahí, pero pues O sea también que te... es más juvenil, ¿no? Pues no te diría que es juvenil, ya te digo, hay Para momentos... todos. Hay, digamos, es una historia que tiene momentos pues bastante jodidos, que no los veo muy para un público muy juvenil. Para mí, mi horquilla de público es entre los 25 y los 45. Y realmente es para el tipo de público para el que escribo. Entonces, pues esa es un poco lo que voy a hacer. No es una novela juvenil, hay conceptos que creo que son, pues un poco... No quiero decir densos, porque al final es fantasía, pero sí que es de darle vueltas. Y hay momentos, pues, un poco de decir, hostia, pues esta se le ha ido la cabeza. Es que realmente hay momentos de gente que se le va la cabeza literal. Y de decir, vale, pues este tío, pues es como un mono con una escopeta. Bueno, eso es lo que mola, ¿no? Sí, sí, sí. Hay momentos de eso. Eso. Y con ciertos personajes, cuando hablo de personajes y todo esto, hablo dentro de todo lo que son todos los libros, no en el primero y tal. Pero sí que es verdad que es eso, que hay momentos de personajes que directamente adiós, buenas tardes y lo Bueno, tienes por ahí suelto. no sé, a mí a mí me gusta mucho eso. O sea, acción, que haya acción. Sí, sí. No, a ver, acción hay. Quiero decir, básicamente. Claro. Ya te digo, ¿Cuándo saldrá? el primer libro sale, en principio, la campaña va a ser en octubre. O sea que para noviembre ya se podrá empezar a leer. Estará ilustrado, o sea, ya todo. O sea, el Sí, 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 primer acabado, libro. acabado. Vale, vale. De cara a noviembre ya estará listo. Bueno, según los cálculos que he hecho y según todo lo que voy a tener que currar ahora estos meses, Verás otro Berkamio. sí, haré otro Berkami para la novela. Por eso quiero Vale. también espaciarlo porque tampoco voy a hacerlos todos seguidos. Entonces mejor dejar aire y eso. Y también de cara a yo poder dedicarle el tiempo suficiente a poder hacer las revisiones pertinentes, que las ilustraciones queden Claro. bien, la maquetación quede bien, todo esto lo hago yo. Me gusta trabajar todos los aspectos del libro, entonces Obviamente. sí, sí, quiero que esté bien en ese sentido y eso. Así que bueno, si te parece lo dejamos aquí. Sí. Yo tengo Hasta... muchas ganas de leer. Sí, Pues leer la obra que vas a sí. escribir. Sí, sí, yo tengo ganas de eso, de que la podáis leer, de que podáis, no sé,
también disfrutar. Es la primera que hago en este sentido. O sea, aunque llevo bastante tiempo con esta historia dándole vueltas, macerándola bien y que no es algo como que sea recién ahora me vaya a poner a escribir. Lleva mucho tiempo de trabajo detrás. Pero aún así, pues eso. Creo bueno, que será bonito que la podáis Sí. leer. Ya llevo bastante tiempo enseñando las ilustraciones y tal, y a la gente pues ya sé que le mola y todo esto, pero los textos nunca los he enseñado. Entonces sí que es verdad que iré soltando ahora dentro de poco en Instagram cositas, píldoras de todo esto. En los lunes iré soltando píldoras de todo el mundo, temas de world building, personajes, para que los podáis ir viendo, sin tampoco hacer spoiler, porque mi intención no es hacer spoiler con Instagram, sino básicamente que os metáis un poco en la salsa de qué va a ir esto, o qué es lo que podéis encontrar aquí, o hasta qué punto estoy yo loquísimo para inventarme cosas. Y bueno, jugar un poco con eso y que podáis ir viendo y ya seguramente, pues no sé, cuando se acerque la campaña, mi intención es liberar el prólogo de la historia para que lo podáis leer, sepáis mejor de qué se trata todo esto y luego pues ya estará el libro disponible para que lo podáis leer y eso. Tiene pinta de que va a ser la hostia, ¿eh? Yo quiero leerlo ya. Va a ser Me han cortito, venido no me el gusta hacer hype. libros excesivamente largos porque yo creo que al final ya da como pereza. Y a mí, por ejemplo, Mm. me pasa un autor que me mola mucho es Sapowski y hace libros súper cortos. 200 y pico, 300 páginas y a otra cosa. Y a mí me encanta eso. Quiero decir, es mejor, prefiero leerme 3 libros de 300 páginas que uno de 900. Te dan más ganas, Sí, te da más ¿no? ganas. Dices, hostia, mira, ya he acabado, ¿no? La dopamina esta de cosas completadas, eso mola mucho más. Y creo que es mucho mejor eso, leerte 3 de 300 que uno de 900. Y, Sí, opino lo mismo. Y entonces, bueno, he intentado hacer los libros de esta manera. No quiero hacer un tocho de 1000 páginas, que esto luego lo ves y dices, Pues que puede estar muy guay. Yo infumable. me he leído los de Martín y son unos tochacos enormes. Incluso los que me estoy leyendo ahora, bueno, los que me he leído de Nacidos de la Bruma, tampoco es que sean un panfleto, pero bueno, quiero decir, sí, no sé, prefiero más leer un libro, pues eso, de 300 páginas me parece ideal. Y un poquito estoy haciendo este libro con lo que a mí me mola leerme los libros de los demás, ¿no? Con ilustraciones, con mapas, que sea Es que, cortito y que la acción vaya a donde tiene que ir y eso. es que va a quedar de puta madre. Y no ha salido el libro, ¿eh? Pero sé que va a quedar de puta madre. No sé, tengo ese presentimiento. Va a estar muy Bueno, pues bien. nada, ya a ver qué tal cuando salga. Os queda mucho tiempo, estaré todo Sí. sembrando. Voy a ser muy pesado con este libro. Que bueno, eso, en Instagram y tal, iré soltando cositas. Así que, bueno, recuerdo que estarán tus redes en la caja de descripción para que la gente pueda seguirte, vaya a ver tu canal. Que eso, que sigues subiendo contenido de Lovecraft Sí. cada semana casi, ¿no? O cada semana. Sí, voy a 1 o 2 vídeos por semana, voy Sí, subiendo y nada. sí, pero bueno, Ahí así va sigo. aumentando la biblioteca, la gente puede conocer Sí, más sí. seres. Y bueno, pues nada, Bueno, volvemos la semana que viene con otro hablando de historias y hasta entonces, adiós. Adeu.